Los temas del futuro, desafíos y soluciones, riesgos y oportunidades. Hola, somos Liliana, Gregorio, Ana, Mario y quien les habla, Nancy Daza. Futurólogos de Nova Southeastern University. Y en los próximos 20 minutos los acompañaremos a dar una mirada al mundo de la educación proyectada al próximo siglo. Estas aproximaciones las realizaremos a partir de un análisis de los avasallantes signos que deja la globalización. Partimos de una premisa. Necesitamos reconocer el pasado para realizar las aproximaciones al futuro. Es así como en este ejercicio nos serviremos de la memoria para intentar pensar de otro modo. Para los nacidos antes de 1979, el acceso al conocimiento estaba circunscrito a los recintos educativos, a las montañas de libros impresos que reposaban en los anaqueles de las bibliotecas. Las clases a las que asistieron en la escuela primaria, secundaria e incluso las de la educación superior estaban caracterizadas por un modelo basado en la transmisión del conocimiento, del profesor al alumno. El docente, como dueño de la información y del conocimiento, constituía la autoridad máxima en el aula de clase, por lo que no había lugar a nada que pusiera en tela de juicio su sabiduría. Los educandos debían seguir al pie de la letra las órdenes del profesor, porque allí radicaba el éxito de la vida académica. Al mejor estilo del modelo fordista, los estudiantes se formaban bajo un proceso de producción en cadena en el que no cabía nada que se saliera del molde. Vitarelli en el 2005 ofrece unas claridades a partir de los razonamientos de Foucault, de los orígenes y significaciones que influyeron en la formación de estos individuos y las significaciones de ser un individuo inmerso en el mundo de las profesiones modernas, permeados por los modelos de enseñanza enmarcados en contextos que intentan saltar las barreras que se incrustaron en las relaciones de poder y de saber. Como resultado presenta un sujeto regido por la tensión entre el Estado y el mercado. Fue así como nos formamos quienes ahora educamos a los llamados nativos digitales. Esta nueva generación que ha crecido en un entorno de la tecnología y para la tecnología, donde la principal característica de esta nueva revolución es el acceso de forma libre y casi gratuita a la información. Las nuevas tecnologías han generado cambios radicales en las formas de aprendizaje de estas nuevas generaciones, para quienes el molde o patrón tradicional está completamente fuera de lugar, porque pareciera imponer limitaciones a la forma en que ellos interactúan con la información y el conocimiento. La información y el conocimiento es para los nativos digitales algo que se da de manera espontánea. Para los nativos digitales no existe un único camino para alcanzar el conocimiento. Es ahora el conocimiento el principal objetivo. Hoy el estudiante tiene amplios recursos para cuestionar, debatir, objetar y proponer. La democratización de la información que trae consigo los avances de las tecnologías de la información y la comunicación. Le han quitado el monopolio del conocimiento a las instituciones educativas y por supuesto a los docentes. Hoy en día el aprendizaje se da en diversas formas, en distintos ambientes y en múltiples direcciones. Si seguimos a Perafán en el 2005, ubicamos al joven de hoy como un agente que toma decisiones, reflexiona, emite juicios, tiene creencias y actitudes, y con este capital cultural construye la cotidianidad. Concuerda con Morin cuando sostiene que todo conocimiento en el ser humano es una traducción de su realidad exterior adquirida a partir de la cotidianidad.
En este sentido, estamos ubicando al estudiante como el nuevo conquistador, donde solo su imaginación es el límite, el conquistador del conocimiento, que impone nuevas formas de poder, generadas a través del dominio de las tecnologías de la información y de la comunicación, que a su vez produce nuevos conocimientos. Si este es el escenario actual, ¿cuál es el futuro de la educación y cuáles son los desafíos a los que nos veremos enfrentados? Pensar en el futuro de la educación requiere analizar el impacto que la tecnología ha tenido, no solamente sobre esta área en particular, sino sobre el lenguaje, la cultura, la conducta de las personas y en general sobre la sociedad. En la actualidad, las personas muestran un comportamiento diferente frente a la forma en que interactúan con otras personas, con los contenidos, con la información y con el conocimiento, y a medida que la tecnología siga avanzando al ritmo que lo ha hecho, surgen nuevas formas de interacción y otras nuevas se irán acentuando, buscando desdibujar las viejas formas de interacción. Vamos a realizar una proyección del futuro de la educación a través de los imaginarios de la escuela, docencia y enseñanza, para finalizar en el maestro que se necesita. Iniciemos. La escuela. Definitivamente olvidemos el concepto de escuela como solo un espacio físico con paredes, barreras, aulas y auditorios. En el futuro, la escuela tendrá menos paredes de concreto y más virtualidad. Ya no es necesario asistir permanentemente al aula. El concepto del aula tradicional de clase, como una mesa para el profesor y pupitres para los estudiantes, será reemplazado por una concepción en que priman los espacios menos rígidos, que sirvan para el desarrollo del pensamiento, de proyectos con equipos multidisciplinarios, integrados tanto por estudiantes como por profesores, y hasta facilitará plenamente la participación de los padres de familia. Explorar el conocimiento a través de realidades virtuales y realidades aumentadas ya no será privilegio de los parques de diversiones, es la cotidianidad de la escuela. Quienes han asistido al parque de diversiones Universal y han podido volar en la escoba mágica de Harry Potter, pasarán por la caverna de dementores y sumergirse en la magia de la película como un compañero más de Potter. Pueden imaginar un poco lo que significará para un estudiante del nuevo siglo leer un libro. Programe su realidad y vívala. Leer un libro significará entrar en el mundo de los protagonistas y compartir con ellos la realidad. Se generarán mayores oportunidades para personalizar el acceso, la apropiación y la gestión de los contenidos. En el futuro, la realidad virtual será ampliamente utilizada en los ambientes educativos y disciplinas que actualmente presentan dificultades para encontrar escenarios de práctica. Tendrán ellos la oportunidad de diseñar ambientes simulados que pongan a los estudiantes en situaciones de vida real. Los contenidos y programas de estudio estarán dispuestos de manera virtual, con acceso a dimensiones, para que los estudiantes autogestionen su ruta de aprendizaje y diseñen su propio currículum, de acuerdo a sus intereses. La holografía permitirá a los alumnos recibir tutoriales por parte de sus docentes o expertos en temas específicos, sin importar que estos se encuentren a miles de kilómetros de distancia y hablen otro idioma. Asimismo, los estudiantes podrán interactuar con los hologramas de sus compañeros, quienes provendrán de distintos continentes y tendrán diversas disciplinas. En el futuro, el aprendizaje entre pares jugará un rol preponderante en los procesos de formación. Otro criterio de avance es la posibilidad de utilizar los datos que resulten del uso de las plataformas tecnológicas de aprendizaje,
Esto ya será una realidad. Gracias a ello, se podrán identificar los patrones de conducta de las personas y con base en esto, diseñar modelos de aprendizaje más eficientes, todos adaptados a sus necesidades y a sus realidades. Así, un estudiante de negocios, por ejemplo, mediante una simulación con realidad virtual inmersiva, podría participar en una junta directiva y tomar decisiones que no solo obedezcan a criterios de tipo técnico, sino también de orden político y ético. En la clase de violín, un estudiante podría ser parte de una orquesta virtual, tocar en un concierto para un auditorio con miles de personas y enfrentar situaciones que un violinista profesional tendría en la vida real. Estos nuevos escenarios de práctica, así como el trabajo y el aprendizaje a partir de proyectos, generarán a su vez cambios en los mecanismos de evaluación, los cuales estarán basados exclusivamente en el desempeño. La evaluación tradicional, enfocada en procesos memorísticos y hoy basada en competencias, será efectivamente reemplazada por instrumentos que midan el desempeño de una persona para resolver un problema real o responder a una situación determinada. En el futuro será una práctica frecuente la educación y para la educación. El acceso a la información y libros de tipo digital y cursos virtuales abiertos a múltiples entidades de certificación existentes alrededor del mundo de hoy, progresivamente van a ir siendo reemplazadas por simuladores que ofrecerán a las familias la posibilidad de educar a sus hijos desde la casa y con la misma agilidad, una vez firmado y confirmado el nivel de conocimientos que el estudiante tiene y las habilidades técnicas para dominar los ambientes, recibirán la certificación en casa. ¿Qué pasará con las instituciones educativas? Al no tener el monopolio de la educación, las instituciones educativas se verán obligadas a ofrecer un valor realmente diferencial a los estudiantes y a sus familias. Se tendrá que pensar con mayor atención y cuidado en cómo mejorar la experiencia educativa. Las instituciones de educación deberán ofrecer a los estudiantes del futuro experiencias en el aula realmente innovadoras, en las que las habilidades duras ya no sean lo más importante, pues éstas se podrán desarrollar y certificar de muchas otras formas. Estas nuevas experiencias de aprendizaje deberán tener un foco muy fuerte en el desarrollo de habilidades blandas. Los establecimientos educativos tendrán que dar respuesta a los cuestionamientos que se han hecho sobre la formación que han recibido los altos ejecutivos, educados en las mejores universidades del mundo e implicados en hechos como lo ocurrido en 2008. Cuando se desató la crisis financiera que tuvo origen en los Estados Unidos, pero cuyo impacto llevó a la caída del Producto Interno Bruto Mundial cerca del 2%. Las entidades educativas deberán repensar la disposición y el diseño de sus plantas físicas, pues tendrán que crear más espacios abiertos que favorezcan el trabajo y el aprendizaje colaborativo. Deberán reemplazar las aulas de clase por market space, donde estudiantes y profesores con intereses en común se reúnan para experimentar, investigar y colaborar. Deberán construir más salas de co-creación que permitan a estudiantes y profesores desarrollar proyectos a partir de análisis multidisciplinarios de los problemas existentes. Deberán existir salas de reunión con las últimas tecnologías de manera que las personas localizadas en diferentes partes del mundo puedan hacer sesiones de trabajo y estudio y sentir que todos están en un mismo lugar. Así como muchas empresas disponen de áreas de innovación y desarrollo, las instituciones educativas también deberán invertir en centros de innovación pedagógica y educativa, de modo que la educación vaya finalmente a la misma velocidad a la que va el mundo. Dichos centros deberán estar integrados por los mejores talentos, quienes deberán
pertenecer a diferentes disciplinas. Para ofrecer experiencias educativas innovadoras y con un gran valor diferencial, las instituciones deberán contar con un equipo de docentes que no solo tenga un altísimo nivel académico, sino también una férrea formación en valores y además con la capacidad suficiente para adaptarse con facilidad a los cambios del entorno. ¿Qué ocurrirá con los docentes en el futuro? Si los avances tecnológicos han permeado la educación, al analizar el papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el modelo, aunque menos autoritario, sigue siendo similar al de años anteriores. Aunque el proyector de acetatos ha sido reemplazado por el videobeam y el tablero de tiza por un tablero digital, el docente aún conserva el papel protagónico en el aula y su calidad frecuentemente está asociada por una parte y como es natural a sus conocimientos y por otra parte a sus habilidades de comunicación oral y a su capacidad para captar la atención de sus estudiantes. Actualmente existen programas de formación profesional con los que busca desarrollar las habilidades de expresión corporal y puesta en escena de los profesores. Dicho enfoque puede ser acertado cuando el profesor de enseñanza se concibe desde un modelo en el cual el docente es el protagonista y el estudiante hace parte del público. Pero los cambios del mundo actual y todos los que traerán lugar en el futuro, el próximo siglo, requerirán definitivamente de un cambio de paradigma. El docente del futuro requiere demostrar su capacidad empática en el sentido de ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Debe ser capaz de trabajar con equipos de estudiantes de diferentes culturas y distintas disciplinas. Debe actuar como un coach que orienta a sus estudiantes para que logren desarrollar proyectos y puedan encontrar de la mano con sus estudiantes y sobre todo entender que el mundo avanza cada instante y que el deber del maestro es proporcionar al estudiante herramientas y mecanismos para que pueda pensar por sí mismo y aprenda a gestionar de manera útil y ética todo ese conocimiento que ya está al alcance de muchos. Un requisito indispensable para la vinculación al magisterio será el grado en que logre demostrar el dominio de las tecnologías de la información y de la comunicación, el dominio del idioma inglés y otros idiomas que serán secundarios o terciarios. La capacidad de análisis y la adaptación a los ambientes sin desconocer el carisma o la capacidad de acercamiento que el maestro logre desarrollar para retener a los estudiantes. Es decir, para los futurólogos de Nova, una educación para las nuevas generaciones que sucederán a los nativos digitales de hoy requiere de maestros con las capacidades de desarrollo cognitivo más elevadas, con las capacidades de dominio y de conquista de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Un maestro con nuevas conquistas de conocimiento. Un maestro de hoy, con las habilidades de ayer y con las competencias más elevadas para el mañana.